nunca había tomado café con hielo. En Cuba no. Ya empezamos. Sí. Yo me llamo Roberto Alejandro López Rodríguez. Nací en La Habana el 17 de marzo de 1961. Mi padre fue el jefe del escolta, el Che Guevara. El Che le dijo que se fuera para que contara la historia con Harry Villegas, el Pombo. Y los tuvieron ocultos mucho tiempo. Nosotros estábamos en escuelas especiales con hijos de ministros de gobierno y esto por protección, ¿ya? Para que nadie nos hiciera nada. Era una época muy difícil en Cuba. Pero quería ser músico, tío. Yo no quería otra cosa. Y me hice profesor de piano. Estudié. Me preparé a lo que venía. Y ya después, pues, la vida me fue, creía yo en el comunismo. Creía yo. Como muchos cubanos. Estábamos tupidos. O sea, el tupido en Cuba quiere decir que estábamos confundidos por los engaños de Fidel Castro y esta entonces. O sea que tu padre fue un guerrillero importante en la revolución. Sí, fue la escolta del Che. Hasta Bolivia fue y él le dijo, te vas con 5 cubanos, con Harry Villegas, que todavía está ahí, general de división. Ya mi padre murió, tenía cáncer de próstata y murió. Fíjate que la guerrilla fue de cubanos nada más y un español, el gallego, más nadie. Los dos únicos extranjeros era el Che y el gallego. Y le dijo a mi padre, te vas a ir con los 5 sobrevivientes para que cuenten la verdad, porque lo traicionaron, lo dejaron tirado. Cuando Ernesto llegó a Cuba, Ernesto venía con unos conceptos de comunismo de verdad. Camilo no era comunista. Camilo era un habanero y fue la primera piedra que tuvo Fidel en el zapato. Porque como Camilo era de La Habana, del barrio del Autón, en el municipio 10 de octubre, La Habana capital, el pueblo Camilo son sombreros de alas anchas con una farda. Siempre se estaba riendo, tío. Siempre se estaba riendo. Yo veo y tú ves las películas que hay de la época. Es impresionante, tío. Un comandante con la jerarquía y el valor que tenía, tío. Que siempre. Y el Che Guevara hizo muy buena amistad con él. Y cuando llegaron a La Habana, Fidel Castro se tropezó que la Habana entera, Camilo, y a Fidel nadie lo miraba en La Habana. Y él dijo, este tío me va a hacer una sombra horrible. Y hubo un movimiento
supuestamente de sedición en la provincia de Camagüey, liderada por el comandante Uber Matos, que ya murió en Miami. Y mandaron a Camilo ahí, porque Camilo era un tío, lo tomaba la rienda. Había que quitarse para el lado, porque Camilo no tenía miedo. Camilo era así como yo. Pero tenía bien puestas las pelotas. Y lo mandó para allá. Y jamás se supo más de Camilo. El Che Ernesto se empezó a preocupar, ¿no? Pero como Ernesto era un tío que decía las cosas a la cara, pues se le encaró a Fidel Castro y le dijo: ¿qué le has hecho? ¿A dónde los médicos? Háblame. Y Fidel Castro le tenía un respeto al Che tremendo, tío. Pues eran tres: Fidel, Camilo y el Che. Pero tenía un miedo al Che que te caga. Pero como sabía, el Che tenía sus ideas de irse fuera de Cuba a seguir liberando continente, porque era un tío que era médico, que no le hacía falta nada, que la familia tenía mucho dinero y él también. Pero era un tío lo conocí, tío. Me cargaba, tío, a mí y a mi hermano. Era una persona muy enérgica, pero una persona muy dulce. Se me hace un nudo en la garganta hablar de estas cosas, tío. Porque es que lo conocí personalmente, es que nadie me lo contó. Y no le dio respuestas nunca. Y ya empezó a tropezar. Lo puso de ministro de Industria, lo puso presidente del Banco Nacional de Cuba y acabó con toda la corrupción y acabó con todo. Porque era un comunista de verdad. Fidel Castro era un imbécil que se decía que era comunista. Y el Che le dijo: yo no vine aquí a hacer comunismo, yo vine a liberar a los cubanos de la dictadura de Fulgencio Batista. Y por eso desapareciste a Camilo, ¿no? Y eso a Fidel Castro empezó. Y cada vez que lo ponía de ministro, de presidente, se acababan los problemas, tío. Porque era un tío que era... Todo es bueno hasta un límite, pero él era también un bobo. Claro, fue el jefe del pelotón de fusilamientos de Cuba, pero aquella gente había que fusilarlos, tío. La gente de Batista, que mataron a muchos jóvenes y mataron a mucha gente y torturaban y hacían cosas horribles. Por toda la dictadura, Batista fue un hijo de puta. Fulgencio Batista y Saldívar. Vale, cuéntanos un poco cómo fue... ¿Cuándo empezaron los problemas de tu padre con Fidel? Cuando regresó a Cuba. Era el año 1968. Yo no pude ver a mi padre hasta el año 1974, porque a los 5 guerrilleros los tuvieron ocultos, protegidos, supuestamente. Y nosotros en casas especiales, en escuelas especiales. Pero no veías a tu padre, no lo veías. No, yo me preguntaba y le preguntaba a mi santa madre: ¿qué pasa con papá?
¿Qué pasa? Que estoy en lugares que me mueven de esta casa para aquella, casas de lujo. Y mi madre no podía hablar, tío, porque estaba muy vigilada. Y yo era un niño, pero empecé a... ¿sabes? Entonces, Fidel lo tenía preso. No, los tenía ocultos en lugares especiales. ¿Y por qué? Para que no hablaran, para que no dijeran nada. Y ya uno fue creciendo, ya uno fue tomando conciencia y me reunía con los otros hijos de los guerrilleros, tío. Y fuimos sacando cuenta, tío. Antes son unas pocas. Nos reuníamos los jóvenes, ocultos, adolescentes, ocultamente. Son unas pocas, tío. Y bueno, me puse a estudiar mi piano, a estudiar mi música y se me fueron algunas ideas de eso. Al revés, al revés. Pero me centré años después, cuando empecé a trabajar con Silvio Rodríguez, cantante cubano, y con Pablo Milanés, que en gloria esté, que ya murió. Y Silvio me contó muchas cosas, porque Silvio se casó con una de las hijas de Raúl Castro. Me dijo, tu padre fue una estrella. Y en esa época había que hacer música política en Cuba. No se podía cantar. Silvio después cambió, desde que se casó con una de las hijas de Raúl, pues le permitieron hacer canciones de amor, románticas, porque Silvio es un monstruo, tío. Tiene 80 años, está ahí. Y le han permitido, porque está casado con una hija de Raúl. Y una de las canciones más grandes que tiene Silvio, la mejor, se llama Ojalá. ¿La has escuchado? Sí. Y esa es dirigida a Fidel Castro, que tiene un doble sentido tremendo. Ojalá que las sombras no te toquen el cuerpo cuando caigan. Y yo fui el pianista de Silvio mucho tiempo, cuando teníamos un grupo que se llamaba Afro-Cuba, una banda Afro-Cuba. Éramos todo un montón de jóvenes locos que no teníamos ni idea. Y Silvio nos metió porque le gustó como tocábamos. Estaba Oriente López en el piano, su hermano Oreste López en el bajo. Y yo era el pianista, tío. Teníamos 18, 19 años, recién salido de LISA, el Instituto Superior de Música de Cuba. También eres ingeniero, ¿verdad? Sí. No creo que eso se haya solucionado bien. Que dicen, no, es que muchos países que... Y Silvio empatizó conmigo de una manera. Él no hablaba con nadie de la banda que no fuera conmigo de estas cosas. Me dijo, he estado con tu padre mucho tiempo. Y con tu madre. Pero que es una vuelta de tuerca de que darle todo. Y me explicó muchísimas cosas de cómo fue todo lo que ha pasado en Cuba, las cosas horribles que han hecho esa gente. Que por decir la verdad nada más, para la prisión, fabricaban unos delitos, traición a la patria,
Tío, cuando se habla de traición a la patria, te matan o te meten en cadena perpetua. En Cuba te fusilaban o te inventaban un delito de esos estúpidos. ¿Cuándo empezaron los problemas? ¿Cuándo empezaste con problemas con el régimen? En el año 1980. Hubo un éxodo en masa por el puerto de Mariel en 1980. Sí, de ahí salió habla la película Scarface, ¿no? Ya, De Al Pacino. y hubo un éxodo en masa, 150.000 cubanos desesperados, que venían los jugos que venían los días de buscar a los cubanos, porque fue una época que se puso candente Cuba. Ya había sucedido unos meses antes, en abril de 1980, los cubanos se metieron en la embajada del Perú, que estaba en Quinta Avenida de 42, en Miramar, reparto de lujo. Y a entrar ahí había que tener condiciones. Yo podía entrar ahí y salir como me daba la gana, porque era el hijo de aquel y de aquella. Y andaba con los hijos de comandantes de la revolución de Ramiro Valdés. Entonces, entraba ahí como me daba la gana. Aquello, 14.000 personas metidas en una sede diplomática. El embajador de Perú lo permitió. Y no permitió que sacaran a ningún cubano ni cubana. Por eso el primer éxodo fue por el Perú. Después vino lo del Mariel. Y ahí yo dije, manda mecha. Como decimos en Cuba, manda mecha. Que es lo mismo aquí, manda cojones, pero para no decir palabrotas no. Y ahí fue donde empecé a hacer una toma de conciencia y ya me reafirmé. Esta gente necesita un escarmiento muy fuerte. Todos los médicos cubanos están aquí y en Europa. Y aquí en España me dicen los mejores médicos del mundo son los cubanos. Claro, digo, si están trabajando en urgencia con un solo ordenador para 50 médicos de guardia, ya lo ven en urgencia un solo ordenador para 50 médicos. En Cuba todavía los médicos andan con un boli, con un lápiz. A ver, ¿qué boli de qué? Con lápiz, ¿eh? Que tiene que buscar un sacapunta para... Y yo me empecé a relacionar. Mis amigos, los padres eran médicos y pasaban un trabajo, las batas médicas con un hueco, rotas. Y yo decía, esto es posible aquí. Y ya, hasta que fundamos un partido que no sé si estará todavía, no lo sé. El partido 30 de noviembre, Fran País, porque Fran País y el Castro se lo quitó en medio, del asalto al cuartel Moncada en 1953. Y porque él todo lo que veía que era sombra, y el único que quedó vivo fue Fidel Castro. A ver, Santa María le sacaron los ojos ahí en el cuartel Moncada, porque no habló jamás.
ni denunció a Fidel Castro. Y Fran País también. Y mi padre conocía todas estas cosas y me las contó. Por eso no querían que yo estuviera hasta que no pasó un tiempo con la familia. Porque nosotros íbamos creciendo, íbamos pensando, tío, íbamos analizando, íbamos haciendo tomas de conciencia. ¿Cómo es posible tío, que me hagas ingeniero a mí, que me hagas profesional y que yo no pueda aquí y que vienen los guiris, los extranjeros, a comer carne roja, a disfrutar de mi país? A Varadero no puede ir un cubano, la playa más linda de Cuba, ¿sabes lo que es? Yo iba por mi padre y por mi madre, pero otros cubanitos no. Y yo me crié con negros cubanos de La Habana. Me decían, Roberto, pero es que tú vives como un marqués. No, tío. Yo estoy con ustedes, tío. Y yo fui haciendo valoraciones y fui sacándome cuenta con los demás hijos de comandantes y dijimos, ya. Un comandante en Cuba, Faure Chaumón Mediavilla, que se le enfrentó a Fidel Castro, pero no lo podía quitar del medio porque Faure tenía mucho dinero y estuvo desde el asalto al cuartel Moncada. Y Fidel Castro le tenía miedo a Faure. Ahí lo puedo buscar en internet. Faure Chaumón Mediavilla, hijo de españoles, y tenía mucha pasta. Era muy amigo de mi padre. Y me decía, Robertico, y le decía a mi padre, cuando este crezca va a ser una piedra para esta gente. Pero en la adolescencia me puse para la música, pero ya después todo cambió. Yo hice una toma de conciencia y me empecé a investigar. Y me metí aquí, me metí allá. Creasteis el partido, 30 de noviembre. Creamos el partido y ya las cosas cambiaron ya. Y un día hablando con Fidelito, el hijo mayor de Fidel Castro, tu padre, un hijo de puta. Sí, Robert, murió de cáncer. Como tu padre hubieran existido 50.000 más, mi padre lo hubieran quitado en medio, el hijo mayor de Fidel Castro. Hay un médico cubano, ya murió, Rodrigo Álvarez Cambra, el mejor ortopédico de Cuba, que operaba personalmente al gobierno nada más y era muy amigo de mi padre. Y una vez hablando con Rodrigo Álvarez Cambra me dijo, tu padre es un cojonudo, porque no le tiene miedo a nadie. Mi padre murió de cáncer en un pulmón y hay en Cuba una clínica privada que es del gobierno que se llama el CIMED. Y a mi padre le negaron
ingresar ahí, tuvieron un hospital, la antigua Covadonga, allí, y murió allí sin los recursos especiales que tenían esa gente, porque le dijo 40 verdades a Fidel Castro. Y a Raúl, el hijo de puta ese que tiene todavía 95 años y está ahí, que tiene puesto un pelele ahí a un payaso y él sigue en la sombra. ¿Cómo fue, Roberto? ¿Cómo fue el momento de... y por qué te detuvieron? Mira, hicimos una huelga, motorizamos al pueblo. El pueblo de Cuba está muy confundido aún. Y fuimos haciendo toma de conciencia con todo el mundo. Un trabajo duro. Y armamos un movimiento el 30 de noviembre y nos lanzamos 80.000 personas a la calle. La entrada de palo, los bomberos tirando agua. Y me metieron preso. Me dieron de palo, me rompieron aquí, me rompieron la nariz, que mira cómo la tengo jorobada. Hicieron cosas horribles, tío. ¿Oí? Mira para acá la cicatriz y la mierda que me hicieron. ¿Y cuántos años estuviste en la cárcel? Estuve 10 años ¿Y de qué fuiste acusado? de traición a la patria, el traidor de cuando hay, tío. De cuando hay. Somos los presos políticos cubanos. Otros condenaron a 10 y 20 años por decir la verdad simplemente. Por reivindicar nuestros derechos. Ni teníamos armas de fuego, ni teníamos nada. Solamente decíamos la verdad. Porque cuando tú dices la verdad, bien dicha, la gente coge miedo por estar diciendo la verdad, tío. Yo no tengo nada que ocultar. Ya tú has visto mi entrevista, has visto mi vídeo. Y Cuba es un país muy bonito. Y la gente somos los cubanos, los más nobles del mundo somos los cubanos. Y en la cárcel seguía reivindicando mis derechos. Un periodista español se preocupó por nosotros, por la situación de nosotros, y viajó a Cuba. Lo deportaron. Y empezó a visitarnos a los presos políticos, porque negaban que en Cuba no había presos políticos. Y este periodista español, de una manera, no sé, locuaz, logró meter una cámara y grabó en las condiciones que viven los presos comunes en Cuba, porque claro, lo llevaron a ver a los presos políticos. Que vivíamos de lujo, comíamos la comida del coronel, comidas especiales, ¿verdad? Y él grabó todo eso, lo trajo acá y lo publicó. Y el bombazo fue horrible, tío. Al extremo que el Departamento de Seguridad del Estado de Cuba, el G2, una máquina tenebrosa, G2, me fueron a ver, a mí y a mis compañeros. Muchos cogieron miedo. Tú no te vas a calmar,
No. Los principios son innegociables. Te podemos desaparecer. Háganlo, como hicieron con Camilo, Cienfuegos o Rearán. ¿Qué? Me vienen a meter miedo. El mundo entero está pendiente de mí y de todo el mundo. Pues tengo amigos en la oposición que simpatizan con Cuba y con los cubanos aquí en España. Así que lo que van a hacer, háganlo ya si lo van a hacer. Porque no tengo miedo, yo no voy a parar. Roberto, ¿y quién te sacó de la cárcel? ¿Cómo pudiste salir? Hicimos un buen día una huelga de hambre. Vámonos a la huelga. Seguro, 52 días sin comer, tomando agua nada más y café. No nos dejaban ver ni a la familia. Y murieron 4 compañeros y ya el mundo entero se empezó a mover. Salen las informaciones. Hay cubanos en huelga de hambre, están muriendo y España se metió ya porque somos los descendientes más directos que tiene España, somos los cubanos y se metió a España por el medio está bueno, no lo llevamos, mandaron un grupo para Miami a dividirnos. Te lo da justo. El otro grupo para acá. Y este grupo que vino para acá, que muchos cubanos que llegan aquí, se acomodan y se olvidan de todo. Y no los vayas a ver. Yo no los puedo ver. Porque me dicen, tío, yo no vine a mantener a nadie aquí, ya pasé bastante. Y yo, no, mételo por culo. Así, a lo claro. Te lo metes por el culo. Porque yo no vine aquí tampoco a mantener a nadie. Y si te vengo a pedir una ayuda es porque estoy jodido. Porque no le voy a meter la boca a nadie. A nadie. Me tienen que matar. Roberto, ¿y desde cuándo llegas a España y por qué se da la situación actual que vives en la calle? Yo llegué aquí, mis calificaciones y todo, y empecé a trabajar en el conservatorio aquí de Cádiz cuando estaba en la Torre Tavira. El conservatorio era muy pequeño, cerró que iban a hacer el museo del carnaval, que en fin de cuentas está cerrado, y lo pasaron para el lado del Corte Inglés. Vino la desgracia de la pandemia del COVID y nos dejaron en la calle a varios profesores. Yo tenía algunos ahorros, tenía algunas cosas y la cosa se puso muy apretada. Y recuerdo que una compañera mía, Mari Carmen, que ya murió porque cogió COVID, me decía, no, esto está de película. No, de película no, esto se está poniendo el peliculón para arriba. Después vino lo del accidente y... ¿Tuviste un accidente? Sí, que tengo la pierna aquí, que mira la herida como la tengo. Sí, sí. Todavía está... ¿Te caíste? No, un coche que se metió contra la moto que yo venía y aquello fue de película, murió la que era mi compañera. Vaya. Y bueno, de ahí empezaron las dificultades. No pude seguir, el encargado del blog donde yo vivía, que no era el dueño, me tuvo 6 meses ahí sin yo pagarle
nada, porque no tenía dinero, no tenía nada. Había pasado lo del COVID, se me habían acabado los recursos y me mantuvo ahí hasta que un día vino el dueño, que no venía nunca, vino un día. El cubano es el último piso que no, fue a verme. Digo, ¿tú sabes quién soy yo? O sea, a mí que me importa quién eres tú. Yo soy el dueño de esto aquí. Ah, bueno, ¿y qué? Llevas 6 meses sin pagar. Tienes que irte. Pero con un despotismo, despliegue policial para cogerme amigos de cosas, todo en medio de la calle tirado. Yo no he matado a nadie aquí. De un comisario del Cuerpo Nacional que le di clase de música a los hijos. Y le dijo a los soldaditos de plomo, a los locales, los nacionales te tratan de otra manera. Los locales se meten con los músicos. Hay una disposición del alcalde Tumbacoco el alcalde Tumbacoco, vaya, es un vecino que los músicos no pueden tocar en la calle. Y vamos a ver qué pasa. Ya estoy reuniendo a todos los músicos para montarle el pollo ahí en el ayuntamiento. Sí, vivimos de esto, tío. Que yo no sé grabar ni una puntilla. Tío, si tú y que los músicos le alegramos la vida a la gente, tío. Aquí hay 2 chicos jóvenes, el Gigi y el Dani, que se han tenido que ir de Cádiz, tío, por temor, porque hay una disposición que le van a decomisar los instrumentos y todo a los músicos callejeros. Y le alegramos la vida a la gente, tío. Roberto, ¿cómo ves el futuro? Para mí el futuro no existe. Para mí existe el presente. El futuro cuando llegue, llegará. Pero el presente es lo que hay que vivir el día a día. El choque impactante con las cosas horribles estas que están pasando, tío, que no lo entiendo. Y desde tu experiencia de la vida que has tenido, una vida dura, ¿qué consejo les dirías a los jóvenes que tienen toda la vida por delante? Le diría a los jóvenes, tío, que se preparen mucho, que estudien mucho, porque la vida es dura, durísima, y van a venir tiempos peores. Y te haces médico, te haces ingeniero, te haces una profesión y tienes las puertas abiertas en cualquier lugar del mundo. Porque yo veo los jóvenes hoy en día que andan todos pero que una cabra. Prepárate porque ¿de qué te vale? Vas a hacer toda la vida un recoge plato, un friega plato, un limpiasuelo. Todos hemos tenido que hacer lo que no nos gusta. Pero si estás preparado, te respetan en cualquier lugar del mundo que es. Pues está en Londres, está en Miami. Mi hermano mayor fue trompetista, y te lo he dicho, de Celia Group, 40 años. Y yo viví allí, y no me gusta que viva allí, porque los norteamericanos son unos prepotentes y unos arrogantes. Y a mí no me gusta que me estén dando órdenes esas estúpidas
porque yo sé hablar inglés, soy profesor de inglés. Entonces, I will never forget this beautiful moment in my life in USA. ¿Understand? Entonces, yo con eso antes me fui. Murió mi hermano, me fui. Que la vida es muy bonita, que cuiden a la familia, que es lo más importante, y que no se metan en problemas, porque tú no sabes cuándo, tú sabes cómo empiezan y no sabes cómo van a terminar los problemas. Entonces es muy bonito cuidar a la familia ante todo, querer a la familia, primero quererte a ti y después querer a tu familia y cuidar a la familia, que es lo fundamental, porque si no, no hay nada. Y como la canción de José Feliciano, después de ti no hay nada, ni vida tiene el alma. No hay noche sin experiencias, ni amigos, ni esperanzas. Y eso es lo más bonito. Cuidar a la familia, querer a la familia, respetar para que te respeten. Porque si no te respetas tú mismo, nadie te puede respetar. Entonces, tú puedes ser un drogata, tú puedes ser un alcohólico, puedes ser lo que sea. Yo soy alcohólico. Lo siento. No me voy a justificar con nada. Porque yo me he pasado en el confinamiento sin beber 3 meses. Pues estaba confinado ahí en el Cano. Pero es lo que le digo a Mila, yo necesito un internamiento ya. Porque es que te encuentras con este, te encuentras con el otro, con la otra y con el de la moto. Y lo primero que hacen es invitarte a una copa. No te invitan a comerte un filete, ni un churro, ni nada. Entonces, yo digo, es complicado estar en la calle así, durmiendo como vivo yo, expenso a un montón de peligros. Pero ¿qué tú quieres que haga, tío? Voy ahí a Alcohólicos Anónimos, espera, tío, y los días siguen pasando. Y esto se va agravando. Hasta un día te llamen y te digan, Roberto se murió. Lo encontraron muerto. Don Roberto, pues muchísimas gracias por Nada concedernos de este rato tan bueno. Nada de don Te lo agradezco mucho. Hacia a ti. Estaba muy contento porque llegara hoy, porque Mila me había hablado que iba a venir con un periodista y ha sido para mí un placer y un orgullo el poder estar enfrente a un periodista y decir la verdad, que no tengo por qué ocultar nada, tío. Yo, si te digo otra cosa, soy mentiroso. Y no me gusta mentir a la gente que me tienen aprecio y cariño. Y la vida se ha presentado como es. Y hay que enfrentarla como es. Y ya está. Muchas gracias, Roberto. Pues nada, encantado.